Amigas y amigos de la Iglesia Nazareno Alfa, familia Alfa, feliz domingo, muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión. A lo largo de estas semanas hemos estado hablando de algo que necesitamos para fortalecer nuestra fe. Y hemos estado estudiando diferentes textos, principalmente la carta de Santiago, la Epístola Universal de Santiago, dirigida a una iglesia que estaba en persecución, que estaba huyendo, que estaba siendo masacrada y que estaba viviendo en una crisis, supongo, muchísimo más difícil de la que nosotros estamos viviendo ahora con esta pandemia y con este confinamiento. El día de hoy quiero hablar de una fe que facilita las decisiones difíciles, una fe que me ayuda para cuando tengo que tomar decisiones que son duras. 3 beneficios de confiar en Dios. Acompáñenme con su vista, voy a estar leyendo la carta de Santiago, capítulo 1, versos 5 al 8, un texto por demás conocido por nosotros. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla cuando se la pidan. Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Esta pandemia es una crisis que todos estamos atravesando ahora mismo y no tiene precedentes. No hay un antecedente de algo tan grande en la historia de la humanidad. Cambió nuestra vida y muchas cosas que en las que estamos nosotros dependiendo, donde estamos soportados o sujetados, ya no están disponibles ahora, simplemente ya no existen. Nos han dicho que la mejor manera de buscar acortar el efecto de la pandemia es mantenernos en casa, mantenernos con sana distancia, pero es toda la instrucción que nos han dado, no hay nada más. Pero mientras los días pasan, los meses pasan, el tiempo avanza, se empieza a levantar un estrés emocional, un estrés financiero, un estrés relacional fuertísimo por lo que estamos viviendo. Millones de personas el día de hoy están sin trabajo. Solamente en México podemos hablar ya de millones de personas sin trabajo, sin ingreso. Y lo que es peor, sin una idea clara de cuándo van a poder regresar a trabajar. ¿Cómo reaccionar ante estas circunstancias que escapan de nuestro control? Quiero decir, ¿de qué podemos depender cuando quitan las cosas en las que hemos dependido tradicionalmente por tantos años? En otras palabras, ¿qué hacer cuando la vida deja de funcionar como esperábamos? Las cosas ya no son como eran. Estas son preguntas legítimas y son preguntas muy importantes que todo el mundo en estos días nos estamos haciendo. Es por eso que empecé esta serie, una fe que trasciende. Se me hace más importante y más vital de todo lo que hemos podido escuchar para este tiempo. Si nuestra fe no funciona cuando la vida va mal, es una fe inútil. Pero yo quiero que descubramos juntos una fe más profunda, una fe que perdura, una fe práctica que nos ayude para estos tiempos difíciles, una fe que nos dé esperanza, propósito, significado, incluso felicidad en medio de esta crisis. Es el tipo de fe que usted y yo necesitamos para sobrevivir en este tiempo. Antes de empezar, quiero que analicemos 7 reacciones que generalmente las personas tenemos ante una crisis. Son unas etapas, unas fases que pasamos casi todos. Es nuestra manera de reaccionar ante la crisis. Quiero que la veamos una por una. Son las 7 reacciones más comunes. La primera fase es la negación. Hay personas que dicen, este no es mi problema, el problema del coronavirus puede que ni siquiera sea real. ¿Cuántos videos estuvieron saliendo diciendo que era una mentira, que era una falacia, que era un invento? Hoy que ya lo vivimos en nuestro país, que tenemos casi 90,000 muertos, que ha muerto gente que nosotros queríamos, gente cercana, que ha muerto gente que dijo, no existe el coronavirus, no nos va a pasar nada, y se enfermó el coronavirus y ya falleció desafortunadamente. Es una etapa de negación. Decimos, no es real. De ahí pasamos a la siguiente fase, a la siguiente etapa, que es la etapa del rechazo. En este punto se pasa de la negación, del puede que ni siquiera sea real, a decir, bueno, está bien, es real, pero no es tan peligroso. Esto terminará rápido, esto no durará. Cuando nosotros tuvimos que cerrar las puertas de la iglesia en marzo 22, pensamos que íbamos a cerrar un par de semanas. Pero se fue a 3 semanas, a 4 semanas, a 5 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses. Apenas pudimos reabrir, gracias a Dios, hace 5 semanas.
Pero pasaron 5 meses y medio sin que pudiéramos abrir. Y ahorita existe una amenaza latente ante el rebrote que está pasando en otros países de que podamos volver atrás. En México se habla de 5 estados que pueden regresar otra vez a semáforo rojo. La tercera fase es la de la rebeldía. Se nos pide que hagamos ciertas cosas, pero nos negamos a permitir que esto limite nuestro estilo de vida y nuestra libertad. No voy a permitir que esto me afecte, no voy a dar al traste con todo lo que tengo por causa de esto. Estoy sano, no me voy a quedar encerrado ni en casa ni nada. No permitiré que esto me limite. ¿Sabe qué? Usted y yo nos estamos rebelando. No queremos que las cosas verdaderamente nos lleguen a afectar y nos rebelamos. De ahí pasamos a la fase 4, que es la aceptación retrasada. Por fin aceptamos. Nos damos cuenta que existe el problema y que el problema nos va a afectar. Nosotros empezamos a reconocer, a aceptar, ¿sabes qué? Si es un problema, si me compete, si me va a afectar, me tengo que cuidar y tengo que cambiar muchísimas cosas en mi vida. Y de ahí pasamos a la fase 5, que es la del punto de quiebre. Yo creo que casi todas las personas estamos en este punto, en esta fase. ¿Sabe qué? Mi vida acaba de cambiar. En el punto de quiebre llegamos a conclusiones como: voy a tener que tomar algunas decisiones difíciles, los niños ya no van a ir a la escuela. Esa decisión hace unos meses fue: los niños ya van a volver a la escuela y no volvieron el ciclo pasado. Y este año llegamos al punto de quiebre de decir: no vamos a tener clases otra vez. Y ahorita se hablaba que en noviembre, pero ya está alargando otra vez que hasta enero. ¿Sabe qué? No van a regresar los niños a la escuela. ¿Qué van a hacer aquellas personas que tienen hijos pequeños en edad escolar y que es bien difícil con quién dejarlos para poder ir a trabajar con todas las dificultades? Estamos en el punto de quiebra. Tengo que tomar decisiones financieras o decisiones en cuanto a mis relaciones muy fuertes. Tengo que tomar decisiones muy prioritarias porque toda mi vida se ha interrumpido. De ahí pasamos a la fase 6, que también algunos ya estamos ahí, que es la fase de la angustia. Es cuando lentamente nos damos cuenta que esto no va a durar poco tiempo, va a durar mucho tiempo y que esto lo va a cambiar todo. Esta pandemia no terminará en una semana, no terminará en un mes, no terminará en un año, va a durar más tiempo. Nunca habíamos tenido este tipo de pandemia a nivel mundial y nuestra vida va a cambiar todo. Eso causa mucha angustia, eso causa mucho estrés. No sé si usted le afecta, a mí a veces me afecta, digo, ya estamos saliendo y si regresamos y si se descompone y si se alarga otro año, Dios santo, este año 2020 se ha pulverizado delante de nuestros ojos. No sé si usted tiene la sensación de que va demasiado rápido la vida. Eso genera angustia y usted y yo puede que la estemos viviendo. Ahora, ¿de qué se trata esto? Nosotros tenemos que tratar de llegar a la fase 7, que es la fase de la determinación. La determinación es cuando usted y yo decimos: con la gracia de Dios vamos a superar esto, juntos lo lograremos. Estamos decididos a atravesarlo junto con usted. Venga a la iglesia, no falte, juntos trataremos de pasar cada semana, paso a paso, día a día, por esta crisis con una determinación total. Vamos a estar confiando en Dios. Hablamos de decisiones porque la vida consta de una serie de elecciones y decisiones. Todos los días tenemos que analizar, todos los días tenemos que evaluar, todos los días tenemos que estar sacando conclusiones. Tomamos nuestras elecciones, ¿por qué? Porque luego nuestras elecciones nos toman a nosotros. Cuando yo tomo una elección, cuando yo tomo una decisión, cuando yo tomo una determinación, es como si yo me subiera a un tren. Ya voy dentro del tren. Yo decidí subirme, pero el tren es el que me lleva. Del mismo modo, las decisiones que tomamos acaban conduciendo nuestra vida. Por eso a veces es tan difícil decidir, porque dice uno: bueno, aquí hasta donde alcanzo a ver, creo que si me subo aquí en el tren, pues va a ir para donde quiero. Pero no sabemos si en el camino ese trenecito que decidimos va a tomar por otra ruta y nos lleva hacia otra dirección. Por eso es tan importante y tan cuidadoso el tema de elecciones. Ahora, ¿cómo puedo saber que confiar en Dios va a facilitar mis decisiones difíciles? Bueno, lo que acabamos de leer en Santiago 1:8 nos dice cómo es y lo vamos a ver poco a poco. Pero antes de compartir cómo confiar en Dios, cómo saber que Dios me va a llevar en el proceso de toma de decisiones difíciles, quiero que veamos dos cosas. En primer lugar, quiero definir lo que significa una decisión difícil, porque a veces pensamos que una decisión difícil es algo de vida o muerte. No, una decisión difícil no es necesariamente algo importante, amado. Una decisión difícil puede ser hasta entre qué me pongo o qué como.
¿Sabe que una elección difícil significa que ninguna de las dos opciones es a simple vista más favorable que la otra? A veces tenemos que decidir entre dos cosas buenas, o entre dos cosas que son dolorosas, o entre dos cosas que requieren el mismo esfuerzo, o entre dos cosas que son muy complicadas. Eso es una decisión difícil, cuando tengo dos opciones muy similares sobre las cuales tengo que tomar una decisión y no hay una ventaja de una o de otra. Hay ocasiones que hay que decidir y bueno, tenemos todas las ventajas aquí y todas las desventajas acá. Es muy sencillo decir, pues tomemos las de las mayores desventajas. Pero las decisiones difíciles vienen cuando tengo dos opciones frente a mí que son igual de complejas o que dan el mismo beneficio o que dan el mismo resultado o que representan el mismo esfuerzo o el mismo dolor. Esa es una decisión difícil. Este tipo de situaciones, este tipo de decisiones en las que no se puede encontrar una clara ventaja, uno que dice, ¿sabes qué? Voy a lanzar una moneda al aire, si cae águila voy para la derecha y si cae sol voy para la izquierda. Nunca haga eso, amado. La decisión tiene que ver con el libre albedrío, con esa capacidad, esa libertad y esa responsabilidad que Dios nos dio para tomar decisiones. Usted no puede no puede poner en riesgo sus decisiones al azar, al juego de una moneda. Usted tiene que aprender a tomar decisiones, aunque sean dolorosas, aunque sean difíciles, aunque lleven un alto riesgo o un alto sacrificio. Usted debe aprender a decidir. No permita que nada ni nadie decida por usted, porque eso es a lo que Dios le llama y para eso está precisamente Dios. Santiago nos dice cómo Dios nos puede ayudar a tomar estas decisiones difíciles. En segundo lugar, antes de ver las soluciones, quiero que piense en algo específico de alguna decisión que va a enfrentar esta semana, o tal vez hoy mismo. Tal vez debe tomar una decisión muy fuerte respecto a sus finanzas porque está sin trabajo. Pago el alquiler, pago la renta, pago la hipoteca, se vence el pago en una semana y no tengo trabajo. ¿Qué voy a hacer con los hijos que no van a ir a la escuela? ¿De qué manera confiar en Dios me puede facilitar estas decisiones? Bueno, entremos en materia. Esto es lo que dice la Biblia. Vamos a ver 3 beneficios de confiar en Dios para la toma de decisiones difíciles. En primer lugar, cuando confío en Dios, Él me da sabiduría. Es lo que me dice Santiago en su carta. Pide sabiduría a Dios. Esto es lo que necesito cuando debo tomar esas decisiones difíciles, donde no hay diferencia clara. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, dice el texto, debe orar y pedirle a Dios, porque Él se la da generosamente a quien le pide. La semana pasada vimos que no nos ve como si fuéramos tontos o incapaces por pedir sabiduría. A Él no le molesta que pidamos, por el contrario, a Dios le gusta ayudarnos y nos dará la sabiduría que necesitamos. ¿Qué hay que hacer? Solamente hay que pedirla. La razón por la que no tenemos sabiduría es muy simple. La Biblia dice, no tienes porque no pides. Pero, ¿por qué requiero sabiduría? Si leo el libro de Proverbios, en el libro de Proverbios se encuentran mínimo 30 beneficios prácticos de la sabiduría. No le voy a leer todo, le voy a dar unos textos, nada más 2. Pero déjeme darle uno. En Proverbios 3:18 dice, los que se vuelven sabios, escuche qué hermosura, los que se vuelven sabios serán felices. La sabiduría es la clave para una vida bendecida. ¿Quiere estar feliz? ¿Quiere que su vida sea bendecida? Sea sabio. Va a necesitar la sabiduría de Dios en su vida. Yo necesito la sabiduría de Dios en mi vida si quiero estar feliz y si quiero que mi vida sea bendecida. Esa es una promesa de Dios. Ahora, la sabiduría de Dios es lo opuesto a la sabiduría del mundo. Pero la sabiduría de Dios es la clave de la felicidad y es la clave para ser bendecido. Leo el segundo texto, Proverbios 4:7 dice, obtener sabiduría es lo más importante que puedes tener en la vida. La sabiduría, según nos enseña Proverbios, es más importante que el dinero, más importante que la fama, más importante que el placer y más importante del éxito. Ahora, no quiero decir que todo lo anterior no sea importante o no sirva o estorbe. Todo lo anterior lo necesitamos, pero la Biblia nos pone prioridades. Esto es lo más valioso. Ahora, ¿por qué me conviene más la sabiduría que todo lo demás? Porque cuando yo tengo sabiduría, la sabiduría también me añade lo anterior.
La sabiduría me permite hacer dinero. La sabiduría me permite lograr fama. La sabiduría me hace ser importante. La sabiduría me da para el placer, me proporciona bendición, me proporciona dicha, me proporciona buenas relaciones. O sea, si yo soy sabio, adquiero todo lo anterior. Entonces, si usted tiene algo que buscar en su vida como prioridad, ¿qué dice la Biblia? Busque la sabiduría. En los próximos días, ahora que está usted tal vez sin trabajo o que esté en casa y tiene tantos tiempos libres, utilice estos tiempos para aprender sabiduría de Dios, para que cuando regrese a su actividad productiva, para cuando regrese a su trabajo, usted sea más sabio. ¿Qué dice la Biblia que usted va a tener como resultado? Será bendecido, será más feliz y será mucho más inteligente que antes. No compita contra nadie más si no quiere, compita contra usted mismo. Yo tengo que regresar a afrontar esta crisis de mejor manera que cuando entré en ella. Yo tengo que ser mejor este año de lo que fui el año pasado. Yo debo tomar mejores decisiones ahora que las estaba tomando antes. Eso se llama crecimiento, se llama madurez, se llama avance, se llama adquirir sabiduría. Todos somos imperfectos. Eso significa que la posibilidad de cometer errores es altísima. Cometemos muchos errores al tomar nuestras elecciones. ¿Cuántas veces usted y yo hemos tomado decisiones equivocadas? ¿Alguna vez ha pagado de más por algo? ¿Alguna vez se rindió muy pronto? ¿Alguna vez esperó demasiado para tomar una decisión? ¿Alguna vez ha dicho algo incorrecto? Muchos de los dolores, las penas, los padecimientos, las quiebras de todo tipo financieras relacionadas en nuestra vida provienen de nuestras decisiones erróneas. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, tomamos malas decisiones. Por eso necesitamos la sabiduría. Proverbios 24:14 dice, la sabiduría es buena para el alma y si obtienes sabiduría tendrás un futuro brillante y seguro. Me encanta esta frase. Yo tengo sabiduría, entonces voy a tener un futuro brillante y seguro. Ahora mismo, nuestro futuro ni parece brillante, ni tampoco parece seguro. Pero la Biblia dice que si somos sabios, tendremos ambos. Un futuro brillante y un futuro seguro. ¿No le parece extraordinario? Entonces, ¿qué es lo que primero que debo hacer? Debo confiar en Dios. Porque cuando confío en Dios, Él me da de su sabiduría. Ahora, ¿cómo obtengo la sabiduría que necesito? Bueno, la Biblia nos da 3 claves para obtener sabiduría. Ya había hablado en sermones pasados acerca del tema de buscar la sabiduría de Dios, pero no había hablado con el detalle de qué necesito, cuáles son las claves para obtener esa sabiduría de Dios. En primer lugar, obtengo sabiduría cuando pongo a Dios en primer lugar en mi vida. Yo quiero tener sabiduría, pastor, estoy pidiendo por ella. Qué bueno que estemos pidiendo y qué bueno que estemos creyendo. Pero, ¿qué necesito hacer? Necesito poner a Dios en primer lugar en mi vida. Hagamos de Dios nuestra máxima prioridad en nuestros pensamientos, en nuestra vida diaria, en nuestros horarios, en nuestro dinero, en nuestro negocio, en nuestras relaciones. Ahora, por mucho tiempo se ha confundido, incluso en la iglesia hemos predicado. Es que Dios debe ser tu todo. Eso no dice la Biblia. Dios quiere ser en mi vida el primero. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero no dice, solamente amarás a Dios y no puedes amar a nadie más. No puedes querer a tu esposa, no puedes querer a tus hijos, no puedes amar tu profesión, no puedes amar a tus amistades. Eso no dice la Biblia, que no amen mis amistades. La Biblia dice, vas a amar, eso es extraordinario, pero en primer lugar, ama a Dios. ¿Por qué me pide amar a Dios en primer lugar? Porque cuando yo amo a Dios en primer lugar, mi amor es perfeccionado y puedo amar a todos bien. Cuando yo no pongo a Dios en primer lugar, voy a terminar amando cualquier cosa. Hay gente que ha amado tanto su trabajo, que ha perdido su familia, que ha perdido su salud, que ha perdido sus relaciones y al final de su vida se arrepiente de haber concentrado todo su amor, toda su pasión y todo su esfuerzo en eso. Por eso la Biblia dice, aprende a poner prioridades. La Biblia habla de prioridades. Pon a Dios en primer lugar. Miren lo que nos dice el Salmo 111, verso 10. El temor del Señor es el fundamento. Escúcheme, fundamento, la base, el cimiento, donde reposa la verdadera sabiduría. El temor del Señor es el fundamento de toda verdadera sabiduría. Las recompensas de la sabiduría son esas otras cosas que hablamos antes: poder, prestigio, buena reputación, éxito, economía sana, salud de nuestro cuerpo. Las recompensas de la sabiduría se otorgan a cualquiera que escucha y obedezca a Dios.
Ahora dice que el temor de Dios da sabiduría. ¿Qué es el temor de Dios? Todo el mundo cree que es tenerle miedo, me va a pegar con un palo. Si Dios amara tanto al ser humano, ¿por qué lo va a destruir? Y con eso han engañado a tantas personas. Amado, el temor de Dios está basado en el honor, en el respeto, en la dignidad y en la prioridad. Cuando yo temo a Dios, yo lo pongo en primer lugar. Cuando yo temo a Dios, yo confío en Él. Cuando yo temo a Dios, yo estoy descansado en Él. ¿Y sabe qué dice Dios? Yo te daré mi sabiduría porque tienes temor de mí. Dios no da sabiduría a todos. Se la da a quienes le temen, a quienes le piden y confían en Él. Proverbios 15:33 dice así: honrar a Dios y ser humilde conduce a la sabiduría, y la sabiduría le traerá honor. ¡Wow! ¿Qué textos estamos leyendo? Cuando honro a Dios, Él me da sabiduría, pero cuando soy humilde también me da sabiduría. Cuando usted obtiene sabiduría, las personas que le rodean a usted le van a honrar. Cuanto más humilde sea usted, más dependerá de la sabiduría de Dios para esta crisis. ¿De qué me sirve ser humilde? De que no digo yo pienso, yo opino, yo creo que debemos ir por allá. La humildad me lleva a decir, no sé lo que tengo que decidir. Voy a preguntar a Dios, voy a confiar en la dirección que Dios me dé y eso voy a hacer. Eso se llama humildad. Algo que estamos careciendo en esta época es humildad. Gente está tomando decisiones terriblemente erróneas, basadas en su orgullo, en creer que saben, en creer que tienen el control. Pero la Biblia me dice, la humildad te lleva a la sabiduría, porque cuanto más humilde soy, más dependo de la sabiduría de Dios. Así que sea humilde o terminará tropezando. En lugar de tratar de depender de su propia sabiduría, de su propia manera de pensar, depende de la sabiduría de Dios. Dependa de Dios y cometerá menos errores. En segundo lugar, obtengo sabiduría cuando practico la palabra de Dios. Y esto es medular. No solo se trata de poner a Dios primero, se trata de practicar su palabra. La Biblia es un libro lleno de sabiduría, pero amado, amada, no se obtiene sabiduría solamente leyendo la Biblia. Se obtiene sabiduría aplicando la Biblia. Yo muchas veces he comentado, yo prefiero una persona que sabe pocos versículos de la Biblia y los pocos que sabe los practica y los vive, que aquel que sabe toda la Biblia pero no la vive. Es más sabio y es más sensato el que lo hace así. Yo adquiero sabiduría cuando implemento la Biblia, cuando hago lo que Dios dice que haga. En Juan 13:17 Jesús dijo, ahora que saben estas cosas, serán bendecidos si las hacen. ¿Ya las saben? Ya, Señor, entonces ahora hazlas. Si no funciona de nada. Si yo aprendo a cocinar, pero no cocino, no sirve de nada que haya aprendido a cocinar. Si yo aprendo un idioma y nunca lo practico, no sirve de nada que haya aprendido otro idioma. Si yo estudio una carrera y nunca ejerzo la carrera, de nada sirvió que estudiara la carrera. Fue una pérdida de tiempo. Si usted está leyendo su Biblia, pero no la pone por obra, permítame decirle que está perdiendo su tiempo. ¿Sabe algo? Entonces hágalo. No se obtiene bendición solamente por conocer la Biblia. Mucha gente conoce la Biblia, mucha gente la ha estudiado, mucha gente la ha leído, mucha gente la ha memorizado. Pero la bendición viene cuando yo obedezco la palabra de Dios. Toda la Biblia habla de aprender y de hacer. Déjeme decir algo que es una regla. Las únicas partes de la Biblia que realmente creemos son aquellas partes que practicamos. Escúchelo nuevamente. Las únicas partes de la Biblia que realmente creemos son aquellas que practicamos. Las que no creemos, no las practicamos. Si la Biblia me dice, ama a tus enemigos, pero yo no creo que sea bueno amar a mis enemigos, no lo voy a poner en práctica. Si la Biblia dice, la mano generosa prosperará, pero yo creo que cuando doy, yo pierdo, entonces no voy a poner en práctica la generosidad. Si la Biblia me dice, perdona, pero yo creo que me tengo que vengar, es mucho el dolor lo que yo siento, entonces ¿sabe qué? Perdonar no lo voy a poner en práctica. ¿Por qué? Porque no lo creo. Solamente aquello que creo de la Biblia es realmente lo que voy a querer practicar. La Biblia dice que debo poner a Dios en primer lugar y debo practicar la palabra de Dios. ¿Por qué debería practicar lo que Dios me dice que haga? Segunda de Samuel 22:31 dice, el camino de Dios es siempre perfecto
y la palabra de Dios siempre es verdadera. Dos absolutos. Me gusta la Biblia porque la Biblia habla en términos de absoluto, no de relativo. El camino de Dios siempre es perfecto y su palabra siempre es verdadera. O sea, yo camino en los caminos de Dios, siempre caminaré con perfección. Yo hago la palabra de Dios, siempre caminaré en verdad. Si lo hago a su manera y sigo su palabra, haré lo correcto en el momento correcto. Siempre será lo correcto lo que estoy haciendo. Y cuando tengo que tomar una decisión difícil, necesito recordar que el camino de Dios es perfecto y que la palabra de Dios es verdadera. Esto es lo que la Biblia dice en la carta de Santiago 1:25. Si miras atentamente, este es otro texto para estudiar. Si miras atentamente la palabra perfecta de Dios que te da libertad. Cuando yo más estudio la palabra de Dios, más libre seré. Y luego añade, si miras atentamente la perfecta palabra de Dios que te da libertad y continúas haciéndola, en otras palabras, se convierte en un hábito. El hacer algo diario, el hábito de la lectura diaria, el hábito del estudio bíblico, el hábito de la meditación de la palabra, el hábito de estar escuchando a otras personas que predican la palabra de Dios. Y dice el texto además, y continúas haciendo esto sin olvidar lo que has aprendido. En otras palabras, no dejar de recordar lo que he aprendido y ponerlo en práctica en mi vida. Dios promete esto, serás bendecido en todo lo que hagas. Haya o no haya coronavirus, estemos o no confinados, seremos bendecidos en lo que hacemos. Si estudiamos la palabra, recordamos la palabra, practicamos la palabra. Esto es bien importante, amado. ¿Sabe que cuando uno está estudiando, por ejemplo, idiomas, ¿sabe qué es lo que más le pide a uno? Es práctica. ¿Por qué? Porque la práctica lleva a que las cosas se vuelvan parte de uno. Hace algunos años me dedicaba a una actividad que era muy complicada de hacer. ¿Y sabe qué? Nos hacían entrenar tanto y tanto y tanto hasta que eso se volvía, nos decía el entrenador, hasta que los avíos, las cosas que manejas, se vuelvan parte, como una extensión de tus brazos. Y llegó un momento que dominaba uno hasta ya las cosas con los dedos a la distancia. No era magia, era práctica. Una persona que entrena para la guerra, por ejemplo, le hacen practicar tanto armar, desarmar el arma, manejarla en ciertas circunstancias, moverla en cierta forma para disparar, que cuando ellos están en la peor crisis pueden estar mentalmente bloqueados, pero su cuerpo va a reaccionar con una precisión de reloj. ¿Por qué? Porque lo tienen practicado. A ese nivel usted y yo tenemos que aprender a practicar la Biblia, hasta que nos haga un hábito que de manera natural hagamos lo correcto. Cuando tiene usted que tomar una decisión difícil, tiene dos elecciones. Puede hacerlo con su sabiduría o puede hacerlo con la sabiduría de Dios. Pero si lo hago con la sabiduría de Dios, debo aprender a ponerlo en primer lugar. En segundo, practicar su palabra. Y en tercer lugar, hay otra fuente de la sabiduría para tomar decisiones acertadas. ¿Cuál es? Obtengo sabiduría. ¿Cuándo? Busco a personas maduras y sabias espiritualmente. Esto es bien hermoso, amado. No estamos solos, no estamos solos. Contamos con un mundo de personas, un mundo de gente que ha caminado los caminos que nosotros estamos empezando a caminar. Permita que personas maduras, que personas sabias espiritualmente tengan influencia directa en su vida. No solo tengo la palabra de Dios, sino tengo contacto con personas que han experimentado en su vida la palabra de Dios, la conocen y la viven. En el caso mío, por ejemplo, con mi esposa, tengo 32 años de matrimonio. ¿Cree que hemos pasado por momentos difíciles? ¿Cree que hayamos tenido alguna vez algún conflicto, algún problema, a pesar de ser cristianos o a pesar de estar en el ministerio? Sí, sí los hemos tenido. Gracias a Dios los hemos superado. ¿Cree que nosotros podremos darle un consejo a un matrimonio que empieza? Claro. ¿Por qué? Porque nosotros ya pasamos por ahí. Entonces, pongo a Dios en primer lugar, practico su palabra, pero me rodeo de personas maduras y sabias espiritualmente para que me ayuden, para que me aconsejen, para que me acoten, porque necesitamos la ayuda de otras personas. Le voy a hacer una pregunta fuerte. ¿Las personas con las que se está juntando ahora, en este momento, la están ayudando o la están lastimando? ¿Están acrecentando su miedo o están edificando su fe? ¿Le hacen sentirse más valiente o más cobarde? ¿Están ocasionan que usted se preocupe o lo motivan para buscar y confiar y adorar a Dios? ¿Son personas que le generan estrés o son personas que le alivian el estrés? La calidad de su vida
La calidad de sus decisiones y la calidad de sus elecciones están determinadas también por aquellas personas con quienes pasa la mayor parte del tiempo. Así que debe aprender a elegir sabiamente a sus amigos. Mire lo que dice Proverbios 13:20. Si haces compañía a personas sabias, te volverás sabio. Pero si te juntas con gente necia, sufrirás por tomar malas decisiones porque ellos toman malas decisiones. Usted le quiere pedir consejo a su compadre de cómo hacer con su relación matrimonial cuando su compadre lleva 3 matrimonios a cuesta. Mire, yo digo que lo quiera y lo quiera mucho a su compadre, pero no creo que sea la persona más sabia para decirle qué decisiones tomar en el matrimonio. Le pide ayuda a una amiga que ha estado en quién sabe cuántos negocios multinivel, aquí, acá, y cambia cada año de multinivel. ¿Cree que una persona que es tan inestable para la toma de decisiones en los negocios le puede dar un buen consejo en sus negocios? Si usted tuviera para elegir a una persona que tiene éxito financiero impresionante y alguien que ha quebrado todas sus empresas, ¿de quién usted recibiría consejo? ¿Qué consejo estaría más dispuesto a hacer? La pregunta es, ¿qué calidad de amigos tiene usted ahora que lo motiven para tomar decisiones sabias? La Biblia está diciendo, si tú eres necio y te juntas con gente necia, sufrirás al tomar malas decisiones porque ellos también toman malas decisiones. Ahora, muchos nos dijeron, quédense en casa, no salgan. Entonces, ¿cómo me relaciono con personas maduras y sabias espiritualmente? Utilice las redes sociales. Existen muchas plataformas de conexión, incluso gratuitas, donde puede pasar tiempo con gente extraordinaria que viva aún del otro lado del mundo sin moverse de casa y sin riesgo de contagio. En vez de estar viendo los chismes ahí en Facebook, en Instagram, en Twitter o en lo que sea, dedique ese tiempo a hablar con personas sabias, maduras, que le puedan aconsejar. Oye, ¿tú cómo ves? Oye, ¿tú qué perspectiva tienes? ¿Qué opinión te merece esto? Aprendamos de otros. Estos 3 elementos nos ayudarán a confiar en Dios para obtener su sabiduría. ¿Qué le parece? Vamos al segundo punto, el segundo beneficio de confiar en Dios. Cuando confío en Dios, Él me libera de las dudas. Y esto es muy importante a la hora de tomar decisiones. Tiene que tomar una decisión bien difícil y no puede decidir entre una y otra opción. Finalmente toma una decisión y en cuanto la toma empieza a dudar. Ay Dios, habré hecho lo correcto. Híjole, no me aventuraría, no debía haber pensado un poco más, no debía haber preguntado. ¿No le ha pasado? Porque yo sí me identifico. Tomo una decisión y inmediatamente uno se empieza a cuestionar. ¿Habré hecho lo correcto? ¿Qué se llama eso? Se llama duda. Si hay algo que nos hace miserables, es estarnos cuestionando nosotros mismos nuestras decisiones. Algunos ya somos casi profesionales en tortura autoinfligida o en las dudas. Pero Dios dice que eso es inútil, es una pérdida de tiempo, porque Dios quiere que usted confíe en Él. Porque cuando confiamos en Dios, tomamos decisiones basadas en lo que Dios dice, usted se libera. ¿Sabe que usted no duda? Yo confié en Dios, yo oré, vi estas cosas como Dios me puso y tomé la decisión. Proverbios 17:24 nos dice, los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. ¿Por qué no puedo tomar una decisión? Porque dependo de mi sabiduría y no de la de Dios. Santiago 1:6-8 dice, cuando pida sabiduría a Dios, usted no puede ser de doble ánimo. Cuando le pides sabiduría a Dios, debes creer y esperar que Dios te responda. Porque cualquiera que comience a dudar es como una ola en el mar que es arrastrada y sacudida por los vientos siempre cambiantes. Lo leímos en el principio. Dice que nuestra lealtad está dividida. Estamos en una temporada de vientos y de constante cambio. Durante estas pandemias, ¿cuántas cosas han cambiado en horas? Hoy nos dormimos con una noticia y mañana lo que hoy hacíamos ya no es suficiente y ahora hay que añadir estas cosas. Lo hacíamos así y ahora hay que hacerlo de diferente manera. Tenemos un problema y amanecemos con otro. Y en los días que vienen, ¿sabe qué? Va a seguir así. Los meses que vienen van a seguir así. Yo no sé qué decisiones va a tomar el gobierno, los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud. Supe esta semana que una persona que se había prestado para que probaran en ella la vacuna de AstraZeneca murió de COVID. O sea, Dios mío, son cosas que dice uno, están cambiando todas las cosas en todo momento. Yo creo que usted no quiere que a la hora de tomar decisiones, los vientos cambiantes que estamos viviendo lo muevan a usted como una ola.
No podemos ni usted ni yo tener un doble ánimo, porque al hacer eso no tendremos la sabiduría de Dios y siempre estaremos vacilantes de un lado para el otro. Eso nos vuelve inestables y nos vuelve inseguros en todo lo que hacemos. En griego, la palabra para describir doble ánimo literalmente significa dos almas. Doble, dos, ánimo de ánime, de alma. Dos almas. Pero se trata de dos almas que son atraídas en direcciones opuestas, que tienen lealtades divididas. ¿Alguna vez has sentido que no está muy seguro de lo que tiene que hacer? Bueno, eso se llama indecisión, eso es doble ánimo. Tiene su corazón inclinado para un lado, pero exactamente hacia el lado contrario. Y esa duda de usted mismo causa inestabilidad, causa estrés, causa crisis, causa problema, causa tensión. Andar adivinando sus emociones le va a llevar a relaciones inestables. Si usted ha tratado con gente que es así, indecisa, usted dice, Dios mío, qué difícil tratar con esta persona. Nunca sabe uno cómo va a reaccionar. ¿Ha tratado con alguien así? El doble ánimo no solo crea instabilidad en sus emociones y en sus relaciones, también crea una vida espiritual inestable. Bloquea sus oraciones. Miremos el versículo de nuevo. Dice, no espere recibir nada de Dios si está dudando. Oh, eso es terrible. No espere recibir nada de Dios si está dudando. Ser indecisos, ser de doble ánimo, nos impide recibir lo que Dios quiere darnos. La Biblia dice, sin fe, que es poner toda nuestra confianza en Dios, que es poner todo nuestro ánimo en una sola dirección. Sin fe, eso es la fe, es imposible agradar a Dios. O sea, desagradamos a Dios. Si yo no puedo poner toda mi fe en Dios y estoy dudando, bueno, ahorita creo que ahí sí me conviene, pero aquí mejor yo decido por mi lado, soy una persona de doble ánimo. ¿Qué dice la Biblia? No espere recibir nada de Dios quien haga de esta manera, quien tenga doble ánimo. Amado, tenemos que cuidarnos de no ser personas de doble ánimo, porque estaríamos en riesgo de perder lo que Dios quiere darnos. Y en tercer lugar, el tercer beneficio cuando decido confiar en Dios. Cuando confío en Dios, Él actúa en mi nombre y esto es extraordinario. Déjenme decirle algo que tal vez suene duro porque es parte de una cultura que tenemos. Pero Dios no se conmueve con nuestro llanto ni con nuestras quejas. A Dios no lo mueve eso. Dios, ¿sabe qué lo mueve? Nuestra fe. Cuando yo confío en Dios, es cuando Dios entra en acción a mi favor y mueve montañas, quita bloqueos, quita barreras. Cuando yo pongo mi confianza en Él totalmente, Dios es movido a la acción. ¿Qué mueve a Dios? Mueve a Dios mi fe. Dios está esperando mi fe para arrancar. Jesús lo dijo en Mateo 9:29, según vuestra fe os será hecho. Y esta frase la repite Jesús a lo largo de todos los evangelios. ¿Crees? Si crees, todo es posible. Me sorprende tu fe y como has creído, entonces vas a recibir lo que pediste. Conforme a lo que creíste, te será hecho. Es una de las frases más utilizadas por Jesús. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Cree. Dios nos está diciendo a través de este texto que usted y yo determinamos cuánta bendición queremos para nuestra vida. Si tengo una gran fe, escuche esto. Si tengo una gran fe, obtendré grandes bendiciones. Pero poca fe es igual a poca bendición. Y sin fe significa sin bendición. Escuche lo que le estoy diciendo. Una gran fe, una gran bendición. Poquita fe, poquita bendición. Nada de fe, nada de bendición. La Biblia dice, le repito otra vez, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Santiago dice, quien pide sin esperar, no espere recibir nada del Señor. Es una sentencia durísima. La fe es tan poderosa, amado, es tan poderosa que cuando usted y yo tenemos que tomar una decisión difícil sobre el trabajo, sobre los hijos, sobre el lugar en donde vivimos, sobre cualquier tipo de decisión importante en estos tiempos, es tan poderosa la fe que cuando yo actúo en fe, aún de mis errores, aún de mis decisiones equivocadas, Dios saca algo bueno de ello. Esto es una extraordinaria noticia porque eso significa que en Dios nunca tengo nada que perder. Haga de cuenta es como si fuera un seguro. Y si me dijeran, ¿sabes qué? Todo lo que pagues con esta tarjeta está asegurado. Aunque te equivoques y pagues mal, está asegurado. Pero lo que pagas con efectivo, por otro lado, no lo cubre la tarjeta, no está asegurado.
Es así de claro. Todo lo que yo hago en Dios en fe, aunque me equivoque, está protegido por Dios. Hay una garantía. Entonces, ¿por qué voy a vivir angustiado si puedo tomar una decisión errónea? Si la tomé en Dios. El problema es que cuando yo dejo de confiar en Dios y tomo mis decisiones dejando a Dios de lado, ¿sabe qué estoy haciendo? Estoy poniendo mis cargos fuera de la tarjeta que está protegida, que está asegurada. Aquí lo que yo me equivoque, yo lo voy a pagar. Aquí no cuento con ninguna protección. De este lado, tengo toda la protección. Es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Esto es algo extraordinario, es algo fabuloso. A mí me entusiasma. No tengo posibilidad de perder. Eso hace que nuestros niveles de estrés bajen impresionantemente. Cuando tenga que tomar una decisión difícil y no sepa qué elegir, pero tome su decisión con fe y confiando en Dios, Él promete esto en Romanos 8:28. Lo sabemos de memoria y si no, apréndaselo. Sabemos que Dios hace que todo trabaje en conjunto, incluso mis errores, eso lo añado yo, para el bien de aquellos que lo amamos y estamos llamados a vivir su propósito para nosotros. En otra versión dice, pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, aún las erróneas sí, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? Aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Si ama a Dios usted realmente y quiere que el propósito de Dios se cumpla en su vida, no perderá Dios la buena voluntad hacia usted jamás, aunque se equivoque. Dios dice, sacaré lo bueno de tu error, haré que encaje en el plan, los haré para mejorarte y para mejorarlo. Usted y yo podemos vivir relajados, es algo asombroso. Acordarnos cuando tengamos que tomar una decisión difícil, aunque me pueda equivocar, estoy asegurado en Dios, porque Él hará que todo se vuelva siempre para bien. Y esto es algo extraordinario y provechoso para mí y para usted. Así que no tenemos por qué estar viviendo con estrés en las decisiones que tenemos que tomar. Sigamos estos beneficios que nos da. Confiemos en Dios profundamente. Saquemos toda duda que tenemos en nuestro corazón. Afinemos nuestro corazón hacia Él. Y sabe que estemos seguros que Dios actuará en nuestro nombre cuando confiamos en Dios. Porque en Él estamos bien seguros. Le voy a pedir que ahí en su lugar, en su casa, usted cierre sus ojitos e incline su rostro y me acompañe en esta oración y diga conmigo, Señor, gracias porque yo sé que tú estás conmigo en los momentos más difíciles que estoy viviendo. Señor, esta semana tengo que tomar decisiones importantes, decisiones medulares que cambiarán el curso de mi vida, de mis finanzas, de mis relaciones y no sé a ciencia cierta qué decisiones tomar. Tengo inseguridad, tengo dudas, en algunas decisiones tengo hasta temor de tomarlas, Señor. Pero esta palabra viene y conforta mi espíritu. Hoy decido confiar plenamente en ti, ponerte en primer lugar, obedecer las instrucciones que obedecen tu palabra y buscar la compañía de personas sabias y maduras espiritualmente para que me orienten y me ayuden y me fortalezcan en la toma de decisiones. Hoy determino no dudar en nada de ti, Señor. Seguir tus instrucciones completamente. No quiero ser movido por las circunstancias, quiero estar firme, parado en lo que tú me estás pidiendo hacer, Padre. Y por último, Padre, yo sé que mi fe te mueve a accionar a favor mío y tú vas en mi nombre. Padre, guárdame de tomar decisiones equivocadas, pero aún así, si llego a equivocarme en mis decisiones, cúbreme y protégeme y aprovecha todo para mi propio bien, porque yo estoy caminando en tu propósito y yo quiero llegar a la meta del plan que tienes para mi vida, para mi familia, para mis finanzas, para mi salud, para mi iglesia, para mis hijos, para todo lo que me rodea. Me entrego totalmente en tus manos, Jesús, y te doy gracias, gracias por haberme tomado en cuenta. Gracias porque sé que en estos momentos de dificultad, donde todo se derrumba, tú permaneces firme y yo puedo confiar en ti y estar firme. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haberse conectado. Como siempre, para mí ha sido un placer pasar estos minutos con usted en la comunidad de su dispositivo, de su hogar, de su televisor, donde usted esté. Gracias por haberse conectado. Les recuerdo, si no está suscrito, hágalo por favor.
Ponga clic en la campanita para que le lleguen los avisos de las enseñanzas, los sermones que estamos preparando y subiendo cada semana. También denos dedito arriba, like, me gusta, me parece bien. Si no le gusta, pues dele también dedito abajo para que nosotros corrijamos errorcitos. Déjenos sus comentarios. Cualquiera que estos sean, a nosotros nos bendicen, nos enriquecen y nos permiten formarnos y prepararnos mejor para darles un mejor servicio, una mayor bendición a ustedes. Por último, si tiene necesidad de oración, no olvide escribir en el correo que aparece en pantalla. Mi esposa y yo con todo gusto estaremos orando por usted. Y para mí ha sido otra vez, les repito, un placer estar con ustedes en este domingo. Vaya, disfrute su domingo con su familia y que Dios le bendiga en las decisiones que tendrá que tomar en esta semana. Le bendigo en el nombre de Jesús. Amén.